En la temporada anterior finalizamos hablando de las guerras del final de los tiempos, las cuales se darán antes de los 7 años del juicio de la tribulación. Esta nueva temporada la vamos a iniciar hablando del arrebatamiento de la iglesia, el evento más importante para la iglesia de Jesucristo, la esperanza bienaventurada, el día y la hora que hemos estado esperando por más de 2000 años y ahora está cerca. Nuestra redención se ha acercado. Y como es habitual, vamos a iniciar respondiendo algunas preguntas acerca del arrebatamiento. ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? ¿Qué dice la Biblia sobre cuándo se dará el arrebatamiento? ¿Qué sucederá durante y después del arrebatamiento? ¿Tomará por sorpresa este evento a la iglesia? ¿Qué significa la expresión como ladrón en la noche? Para responder todas estas preguntas, quédense con nosotros preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Ministerio Berea Barranquilla presenta Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. Un programa centrado en las profecías del pasado y del presente siglo que confirman los tiempos del fin, la inminente venida de Cristo por su iglesia y los eventos proféticos a punto de acontecer sobre el juicio venidero. Al igual que las promesas futuras para la iglesia santa, Israel y las naciones salvas. Dios les bendiga. Bienvenidos a Preparándonos para la venida del Rey. Les habla Mauricio Salas. Entre más cercano está el tiempo de la tribulación, también más cercano está el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. A Dios le plació relacionar estos dos eventos, uno para gozo y el otro para angustia. Estos 7 años de la tribulación también son llamados como la 70ª semana de Daniel o los tiempos de angustia de Jacob. Y este juicio vendrá sobre Israel para arrepentimiento. Y es un tiempo en el que nunca se ha vivido ni en la humanidad ni en el pueblo de Dios. Pero ciertamente el Señor Jesús dijo que cuando todas estas señales de la tribulación y de su segunda venida estuvieran delante de nosotros, nuestra redención estaría cercana. Y para hablar del tema del arrebatamiento, hoy nos hemos reunido nuevamente con los hermanos en la fe, con la hermana Belkis Orozco, Yolanda Rodríguez y el pastor Gabriel Ferrer. Hermanas, Dios les bendiga, bienvenidas. Aleluya, Mauricio, bendiciones. Tenemos mucho gozo de estar en el programa. Bendiciones, Mauricio. Muchas bendiciones, Mauricio. Hoy es día de hablar de arrebatamiento. Gloria. De pronto nos vamos en medio del programa. Aleluya, Gloria al Señor. gloria a Dios. Pero vamos a iniciar, Pastor Gabriel, con ese poderoso evento. ¿Cuándo se dará el arrebatamiento? ¿Antes, durante o después de la tribulación? Bueno, primero que todo, Mauricio, rapto, arrebatamiento o traslado, así se es manifiesto, ¿verdad? Pero aparece en la Biblia con el término griego harpazo, que significa arrebatar. De tal manera que la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, pero sí el verbo arrebatar. Hay 3 propuestas sobre el arrebatamiento. Y tú ya la has mencionado al iniciar el programa. Unos dicen que será antes de la tribulación, otros que será en medio de la tribulación y otros que al final de la tribulación. Pero hay algunos que afirman que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Y esos son los que son llamados rapto pre-ira. Y otros dicen que será al final de la tribulación, los cuales confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. Quiero referirme primero al rapto pre-ira. Esta teoría establece que el arrebatamiento ocurrirá durante la tribulación, de tal manera que los santos de la iglesia sufrirán parte de este periodo, especialmente durante los primeros 3 años y medio. Ahora, el traslado ocurrirá en conexión con el sonido de la 7ª trompeta y el ascenso de los 2 testigos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Esta teoría comparte con la que define el traslado después de la tribulación, es decir, la creencia de que la iglesia se le prometió sufrimiento y tribulación y que necesita purificación. Nosotros aquí en el ministerio somos
de los que estamos convencidos por la palabra de Dios de que nos vamos antes de la tribulación. Amén. Gloria a Dios. Así es. Pero con respecto a lo que dice el pastor Gabriel, hermana Yolanda, esto que se proclaman frente a la doctrina del rapto preira, ¿qué hay que decir acerca de esto? Sí, es bien importante que veamos los argumentos que están en contra de esta postura que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en Estados Unidos, y que le está quitando el gozo de la venida del Señor, el fuego por la venida del Señor y la esperanza bienaventurada. Y quiero mencionar dos argumentos, Mauricio. El primero es que si se dice que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación, que es el rapto preira, entonces se destruye la doctrina de la inminencia de la venida de Cristo por su iglesia, y que es una doctrina bíblica. El rapto es inminente, es decir, no sabemos ni el día ni la hora en que va a venir el Señor. Conocemos los tiempos, pero no el día y la hora. Y si se establece que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación, justo antes de lo que ellos consideran que es la ira, pero toda la tribulación es ira, entonces estaríamos poniéndole fecha a este evento. ¿Por qué? Porque sabemos que el día del Señor, que es el día en que comienza la tribulación o la tribulación completa, comienza con la firma del Tratado de Paz, que va a ser el anticristo, el hijo de perdición, con el pueblo de Israel y el mundo árabe. Sabemos que este tratado va a tener una fecha exacta. La Biblia dice que el día del Señor, como dice en 2 de Tesalonicenses 2, va a iniciar allí. Y esto coincide con el primer sello, que aparece en Apocalipsis 6, donde dice que se manifestará allí, el anticristo saldrá venciendo y para vencer. Entonces imagínate tú la escena en que ya todos en televisión, en todos están viendo en internet, el momento justo cuando se esté firmando ese tratado con la fecha exacta, las personas van a saber que a partir de ahí se van a contar 1260 días, como dice la escritura, o 42 meses que dura la primera mitad de la tribulación, o 1260 días la segunda, 42 meses. Entonces la gente va a contar justamente cuando lleguen el final de esos 1260 días primeros, y se sabrá evidentemente cuándo va a venir el Señor por su iglesia. Se destruiría la doctrina de la inminencia, lo cual no puede ser porque esta doctrina es bíblica. Yo quiero dar un segundo argumento también, y es que el rapto preira plantea que la final trompeta que aparece en 1 Corintios 15:52, donde se está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ellos dicen que esa final trompeta es la séptima trompeta del Apocalipsis, pero no podemos afirmar esto. La trompeta, la final trompeta de 1 Corintios 15, se relaciona con lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Allí los que están viéndonos pueden leer en su casa. Y decimos que los que plantean el rapto preira están equivocados, porque no es la misma trompeta que aparece en Apocalipsis 11:15, que es la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque en primer lugar la trompeta de Dios es la trompeta que va a sonar para nosotros ser llamados para ir a las nubes con el Señor. Y la séptima trompeta del Apocalipsis es una trompeta de ángel. La trompeta del Apocalipsis, la séptima, es una trompeta de juicio, mientras que la trompeta para ser llamados para el arrebatamiento es una trompeta no de juicio sino de gozo, es una trompeta de convocación. Y yo quiero leer justamente aquí en Números 10:2 para que veamos cómo se relaciona la trompeta con la convocación, que es el caso del arrebatamiento, y no es la séptima trompeta del Apocalipsis, que es para juicio. Dice la escritura: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Justamente eso es lo que va a acontecer cuando suene la trompeta. ¿Por qué es la final trompeta? Porque el arrebatamiento de la iglesia se relaciona con la fiesta de las trompetas. Pastor Gabriel, recordemos que son 7 fiestas judías. El Señor Jesucristo las ha cumplido todas. Ha cumplido las 3 fiestas, que son la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, que es la de la venida del Espíritu Santo, y la que sigue ahorita es la fiesta de las trompetas. Amén. Que es el arrebatamiento de la iglesia. Y sabemos que este evento de la fiesta de las trompetas hay una secuencia de sonar de las trompetas, y la última, la final, es la más larga y es la de más gozo. Y justamente cuando suene la trompeta, el Señor nos va a convocar y se moverá el campamento de la iglesia. Gloria, iremos a las nubes con el Señor. Aleluya. Y solamente la escucharemos lo que estamos santos. Aleluya, así es. Definitivamente no puede haber tal teoría de preira, hermana Belkis.
Amén, así es. Y yo quiero compartir dos argumentos más que contradicen esta teoría del rapto preira. Y uno de esos argumentos es la iglesia como misterio. Esta teoría niega la iglesia como misterio. Y ciertamente en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que aparece la iglesia como un misterio ya revelado. Amén. Y el programa de la iglesia va a finalizar con el arrebatamiento de la iglesia, porque no puede estar el programa de la iglesia en el momento en que el Señor va a tratar con el pueblo de Israel. Y hemos visto que el Señor va a tratar con este pueblo durante la tribulación. Amén. Por lo tanto, antes de ese evento ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Y el otro argumento de estos partidarios del rapto preira es el concerniente a la duración de este periodo. Ya hemos dicho que el Señor ha establecido un periodo de 7 años, como nos hablaba la hermana Yolanda. Pero los que consideran el rapto preira dicen que los primeros 3 años y medio no son realmente años de tribulación, pero la palabra nos dice todo lo contrario. La palabra dice que desde el momento en que se abren los sellos inicia la tribulación. Sabemos que este es un periodo que va en aumento con los juicios que va a mandar el Señor, pero ciertamente desde el inicio de los sellos ya está la tribulación. Mira lo que dice Apocalipsis 6:17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse de pie? Aquí hay una expresión, un verbo que dice ha venido, que en griego ese verbo es el ten. Y en el tiempo griego, auristo significa algo que ya ha acontecido, no algo que va a suceder, no nos está hablando en futuro. Por lo tanto, podemos ver ahí que el día de la ira ya ha tenido lugar con la apertura de los sellos. Es decir, que con estos argumentos nosotros tenemos claro que no es durante la tribulación que se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, es una postura anulada, pero hay otra más, y es el arrebatamiento al final de la tribulación. Vamos a hablar de esto al regresar. Estamos de regreso en Preparándonos para la Venida del Rey. Estamos hablando del arrebatamiento. Y para hablar de arrebatamiento, lo primero que debemos tener claro es cuándo va a ser. Antes, durante o después de la tribulación. Ya vimos que no va a ser durante la tribulación. Pastor Gabriel, ¿acaso será después de la tribulación? La teoría del rapto, Mauricio, después de la tribulación, plantea que la iglesia continuará en la tierra hasta la segunda venida, al final de este presente siglo. Y los argumentos que da los que manejan esta teoría son los siguientes. Hay un primer argumento que es el argumento histórico, según el cual la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación es nueva, mientras que la que plantea el traslado después de la tribulación es anterior. Pero la doctrina del rapto antes de la tribulación se encuentra en los escritos de la Biblia, en lo que escribe el apóstol Pablo, de tal manera que es una doctrina bíblica, por lo tanto, la tuvo la iglesia primitiva. Yo quiero agregar, Pastor Gabriel, que algunos dicen que la doctrina del rapto antes de la tribulación la creó John Darby en el siglo XIX y que por lo tanto era totalmente nueva. Pero si bien Darby amplió la teoría y Scofield la extendió, desde el siglo XVI ya había personas, había escritos incluso donde se planteaba este rapto antes de la tribulación conforme a las escrituras. Así es. Pero también podemos hablar, Yolanda, de la promesa de la tribulación. Mira que este argumento se basa en que Dios le prometió a la iglesia que pasaría por la tribulación. Se sustenta en muchos pasajes de la Biblia. Yo quiero que lo revisemos y ustedes que nos están viendo en televisión, ustedes pueden tomar la Biblia y seguir esta secuencia. Lucas 23, del versículo 27 hasta el versículo 31. Mateo 24, del versículo 9 hasta el versículo 11. Marcos 13, del versículo 9 al 13. Pero tales textos están dirigidos al pueblo de Israel y no a la iglesia. Como hemos planteado, estas son entidades distintas en el plan de Dios, porque el Señor tiene un plan tanto para la iglesia como para Israel. Ahora, Dios le dice a Israel que debe pasar por un periodo de purgación, y esto es muy importante, para prepararlo como nación para el milenio después de la segunda venida de Cristo. Amén. Así es. Por eso se habla de las 70 semanas. Cuando el Señor le habla a Daniel, le dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo, Pastor Gabriel. Y
Israel se detuvo, la semana 69 está en el paréntesis que estamos en la iglesia, y la semana 70, que es la 70ª, ¿para quién es? Para Israel. Para Israel. Así es. Pero hay otros argumentos que contradicen esta postura del rapto al final de la tribulación. Y ese otro argumento es las resurrecciones. Fíjate que quienes plantean el rapto al final de la tribulación consideran que la resurrección que se va a dar durante el arrebatamiento incluye a los santos del Antiguo Testamento. Pero miremos lo que dice 1 Corintios 15:23. Dice, cada uno en su debido orden. Ciertamente nosotros sabemos que en la primera resurrección hay varios grupos incluidos. Están los santos de la iglesia, están los santos del Antiguo Testamento y están los santos de la tribulación. Pero ciertamente, como nos dice Pablo, cada uno será en su debido orden. No van a ocurrir al mismo tiempo. Ciertamente todos forman parte de un grupo, están en la primera resurrección, pero no todos van a resucitar al mismo tiempo. Eso claramente está establecido en la palabra. ¿Amén? Así es. Hay un cuarto argumento de estos partidarios del rapto después de la tribulación, y es el que tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña. El tiempo de la iglesia nosotros sabemos que va desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la iglesia, que está tan cerca. Y el tiempo de Israel está desde el rechazo al Señor Jesucristo hasta el momento de la segunda venida del Señor, cuando el pueblo recibirá a Cristo. La siembra de la semilla verdadera, que es la parábola del sembrador, la tenemos en oposición con la de la cizaña. Pero una vez que la iglesia se vaya, que sea arrebatada, aquí va a seguir dándose la parábola del trigo y la cizaña. Durante la tribulación también vamos a verlo. No es que cuando ya la iglesia se fue, entonces ya se fue el trigo. No, aquí va a quedar durante la tribulación trigo y cizaña. Que son los convertidos durante la tribulación. Exactamente, toda la multitud que se va a convertir durante la tribulación. En conclusión, entonces, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación, porque si no es durante ni después, hay una opción bíblica y es antes. La 70ª semana de Daniel vendrá después de que la iglesia sea levantada. Y cuando la iglesia sea levantada va a ser de manera inminente. La Escritura lo dice. Pero cuando decimos iglesia, hay que tener mucho cuidado con ese término. Porque ¿cuál es la iglesia? Porque seguramente cuando esa trompeta suene, muchas iglesias quedarán llenas. Muchos creerán que siguen andando con el Señor y el Señor llamó a su iglesia. El Señor no viene por una iglesia apóstata, apartada de su fe, que blasfema su palabra. El Señor no viene por una iglesia que profesa una cosa con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. Vamos a hablar entonces del arrebatamiento que es bíblico, el que se manifiesta, que se dará antes de la tribulación, hermana Yolanda. Amén. Consideramos que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de la tribulación, porque esto se basa en una interpretación dispensacional de la palabra. Las dispensaciones son bíblicas. De hecho, el término oikomonía en griego aparece en las Escrituras. Aparece la dispensación como un término utilizado también por el apóstol Pablo. Ese es el primer argumento. El segundo es que esta postura pretribucionalista plantea a la iglesia como un misterio. Este misterio está escrito en el Antiguo Testamento, pero no fue revelado, no fue abierto en las Escrituras, sino hasta el Nuevo Testamento a los siervos, discípulos y apóstoles. La iglesia vista como un misterio la podemos ver, y allí pueden leer en casa los que nos están viendo, en Efesios 3, del 1 al 6, en Colosenses 1, del 25 al 27. Mira que Israel rechazó al Mesías cuando vino por primera vez el Señor Jesucristo, y el Señor entonces instaura el programa de la iglesia, que ya lo tenía planeado obviamente desde antes de la fundación del mundo. Y quiero mencionar varios argumentos a favor del rapto antes de la tribulación. Dentro de muchos argumentos, el primero es que el rapto antes de la tribulación respeta el método de interpretación literal de las Escrituras, que es el método bíblico, el método que estableció el Señor allí en el desierto cuando le respondió a Satanás y le dijo: escrito está, y escrito está también. Este es el método para la interpretación de las Escrituras. Y mira que para poder creer en un rapto preira o un rapto a final de la tribulación o después de la tribulación, tendríamos que espiritualizar las Escrituras, y obviamente las interpretaciones serían subjetivas, serían a partir del intérprete, sería una exégesis de las Escrituras, y tenemos que realizar una interpretación exegética objetiva basada solamente en lo que está escrito. Y el otro argumento que quiero mencionar es la naturaleza de la tribulación, como hablaba mi hermana Belkis, que es un tiempo de tribulación, de ira, y durante la 70ª semana de Daniel, allí
se plantean cuando se menciona esta semana varios términos asociados, denotan esta 70ª semana, y quiero mencionar uno de ellos, y es justamente ira. Y allí encontramos que la tribulación es un periodo de ira. En Apocalipsis 6, 16 al 17, mi hermana Belkis también mencionaba ahorita esta relación. Allí dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Este término ira es usado también en otros apartados. Allí pueden leer, en los que están viéndonos en la pantalla, en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18, el capítulo 14 versículo 19, el capítulo 15 versículo 1, el capítulo 16 versículo 1 y el 19. Pero yo quiero leer en Primera de Tesalonicenses 1 versículo 10 cómo se reitera este término. Y dice allí la Escritura: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Esta promesa es para la iglesia, de ser librados de la ira, y se menciona otra vez en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer también en Sofonías 1, los versículos 14, 15 y más adelante el 18, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y dice el 18: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Hermanos, el Señor ha hablado de un periodo terrible. La iglesia no puede estar jugando, Pastor Gabriel, a estar en las falsas doctrinas. No puede estar pensando que el tiempo de la tribulación va a ser un tiempo simple, elemental. No, es un tiempo de ira, un tiempo jamás visto, un tiempo de desolación, un tiempo donde no va a haber en ninguna parte de la tierra, haber un lugar donde se pueda refugiar. Por eso este es el tiempo para el arrepentimiento, este es el tiempo para entrar, aleluya, en la iglesia, en la nación santa, y ser librados de la ira venidera. Y esta ira la podemos relacionar con otro término: juicio, Pastor Gabriel. Sí, este término juicio está en otra designación, ¿verdad?, del periodo de la tribulación. Si nosotros nos vamos a Apocalipsis 14:7, podemos leer: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Este término también lo reitera, o se reitera en Apocalipsis 15:4, Apocalipsis 16, del 5 al 7, y Apocalipsis 19:2. Porque el creyente se tiene que arrepentir, debe recibir a Cristo y debe creer absolutamente en Él. Él estar en Cristo y Cristo en Él. Ha sido declarado justo delante de Dios Padre a través de Jesucristo, porque el acta que estaba en contra de Él ha sido clavada en la cruz del Calvario. De tal manera que podemos encontrar en Colosenses 2:14 esto: si el creyente vive conforme a la palabra de Dios y no se aparta del camino que el Señor le ha trazado, ese camino estrecho, porque la gente vive y camina por un camino ancho, donde no tiene que hacer nada, todo lo tiene expedito, porque es el mundo y la estructura del mundo. Satanás y el hombre viejo se juntan para que camine por ese camino ancho, pero el hombre que va conforme a la palabra de Dios y no se aparta de ese camino, entonces tendrá salvación. Y dice la palabra que esas personas no perderán la salvación. Y justamente Mauricio Yolanda, el autor de Hebreos, nos habla de dichas personas que han sido regeneradas. Esta palabra regenerada es fundamental, es decir, que han recibido el conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad, pero han pecado deliberadamente y han decidido apartarse del camino del Señor, del evangelio de salvación que el Señor ha dejado. Entonces lo que les espera a estas personas es juicio. Aquí cabe perfectamente la palabra juicio, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, versículo 26 y 27. Yo quiero que se note aquí que el escritor usa el término juicio y especifica que es para los adversarios, el grupo al cual el creyente puede pertenecer si abandona el camino de nuestro Señor Jesucristo. De aquí se infiere que el creyente verdadero que permanece en el Señor no sufrirá este tipo de juicio. Y este es un argumento a favor del arrebatamiento antes de la tribulación del periodo de juicio. Aparte de ira, juicio, la Biblia también usa términos para referirse a este tiempo como indignación. Ciertamente la tribulación es un tiempo de indignación. Y el profeta Isaías lo utiliza, y voy a citar Isaías 26, 20 y 21. Dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esos aposentos son las moradas que el Señor ha preparado para nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Juicio, ira, indignación. ¿Qué otro término, hermana Belkis, podemos? Hay otros términos que el Señor utiliza para referirse al periodo de la tribulación, y es el término castigo. Mira que el profeta Isaías, en Isaías 24, versículos 20 y 22, dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. Y reitera el profeta Isaías en el capítulo 26, versículo 21, el término castigo. Mira cómo dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Otro término que utiliza el Señor es la hora de la prueba, y ese término, esa expresión la podemos ver en Apocalipsis 3:10. El Señor habla de la prueba que vendrá sobre los moradores de esta tierra, sobre los moradores, pero como la iglesia no es moradora de esta tierra, porque nosotros tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos, nosotros no vamos a estar ahí, ya hemos sido arrebatados. Los que se quedaron aquí, que son los moradores de la tierra, son los que van a recibir la hora de la prueba que el Señor va a enviar. Y otro término es la hora de angustia. Ese término específicamente lo utiliza el Señor para referirse al pueblo de Israel. La hora de angustia, dice en Jeremías 37, dice la palabra: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Mira cómo el Señor dice: no hay otro día semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y también hay otro término que es el término destrucción. Lo utiliza el profeta Joel en el capítulo 1, versículo 15. Dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Como el Señor especifica claramente que va a ser un periodo terrible, no como algunos piensan, que podrán estar durante la tribulación siguiendo sus vidas como hasta ahora lo han hecho. Dice la palabra de Dios, Yolanda, Mauricio y Belki, los televidentes que nos están viendo ahora mismo, que este segundo juicio es más profundo, más terrible que el juicio del diluvio, de la generación de Noé. Y las pérdidas de la gente que se fue al infierno fue tremenda. Es decir, hay un cálculo grandísimo, casi aproximadamente 1.000 millones de personas se fueron al infierno. En el diluvio. En el diluvio. Ustedes se imaginan el escenario ahora en esta segunda ira, en esta ira venidera. Es decir, esto se va a multiplicar. Serán muchas las almas que se van a perder, pero también dice el Señor que van a ser muchas almas las que el Señor va a rescatar. Amén, amén. Dice también la Escritura que es un tiempo de tinieblas. El profeta Joel, al igual que el profeta Sofonías y Amós también, habla de esto, un tiempo de tribulación, de tinieblas terribles. En Joel capítulo 2, versículo 2 dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. También dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, versículo 14 al 18: cercano está el día grande,
de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Y dice allí más adelante, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Me impactan estas palabras porque ese tiempo está cerca. Amén. Y la iglesia está dormida. La iglesia está buscando el reino de este mundo, y en ninguna de estas iglesias están predicando de esta ira, tiniebla, juicio, castigo que ya está a la puerta. Están hablando de pacte, venga y siembre, venga y busque la fama, venga y haga esto. Hermano, si usted me está viendo allí, si usted no está viendo, usted está en una iglesia así, donde usted le están predicando de esa apostasía, que tantos falsos profetas y falsos maestros, también los que eran adoradores como Marcos Witt, allí como Danilo Montero, tantos que están ahora desviados y están hablando de que todo es prosperidad, que todo es bendición. Déjame decirte que estás en una iglesia falsa, una iglesia donde Satanás ya entronizado allí esa enseñanza, y te va a encontrar el Señor allí en medio de un engaño, y vas a pasar por este tiempo. Es de ira, es de enojo, es de castigo, es de juicio. Está ya a la puerta, Pastor Gabriel. Estamos gimiendo, la iglesia santa está gimiendo por todos los que están allí engañados en esta iglesia. Huye de esos lugares, huye aquí en Barranquilla. Si tú estás en iglesias donde te hablan de la prosperidad de la familia, de restaurar la familia, de la bendición, y no te están predicando de este día, de este tiempo de juicio, aleluya, este tiempo tremendo, aleluya, déjame decirte que te están engañando, y por eso no estás esperando al Rey. Y hay que clamar, pastor, hay que clamar por todos esos que están perdidos, que están allí en esas iglesias y no les están hablando de estas tinieblas, este castigo, esta ira que ya está a la puerta. Amén. Cada característica de la tribulación sin duda impide que nosotros vayamos a estar en ella, porque la iglesia de Cristo no fue puesta para ira. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice en 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y también dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Los que han creído en Cristo ya han sido juzgados. Amén. Y ya han sido hallados justos en Cristo Jesús. Por lo tanto, no pueden ser juzgados. Y pasar por la tribulación es ser juzgados. Y si somos juzgados, esto indicaría entonces que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, fue incompleto. Faltó algo más para ser presentados como justos, y por tanto nos deben juzgar nuevamente. Y usted puede leer en casa Romanos 8:1, Juan 5:24 y 1 de Juan 4:17. Recordemos, y queremos hacer énfasis en esto, que de la iglesia que estamos hablando, la que la Escritura dice que es santa, sin mancha y sin arruga, es la iglesia que no está dormida, es la iglesia que no está en apostasía, que está hablando de dinero, de prosperidad sobre esta tierra, que está arraigándose en una tierra que está maldita por el pecado del hombre. La iglesia de la que estamos hablando es la esposa ataviada, que está allí perseverando en la santidad y esperando al esposo. Pero hay otros argumentos que confirman que nos vamos antes del inicio de la tribulación. No hay duda alguna, no es subjetivo. La iglesia se va antes de la tribulación, y hay muchos argumentos, hermanos, para esto. Y estos argumentos los vamos a revisar cuando regresemos.
regreso en Preparándonos para la Venida del Rey, y no podemos culminar este programa sin antes hablarle a la iglesia que ve este programa. Y yo le hago la invitación a usted, Pastor Gabriel, que como autoridad espiritual y cabeza terrenal de la iglesia y por encima de usted Jesucristo, que le dé un mensaje acerca de la iglesia, la verdadera, la que es santa, sin mancha y sin arruga. Bueno, Mauricio, en la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos, nosotros estamos a final de siglo. Estamos en el siglo malo. Y la iglesia tiene que estar concentrada en que el Señor va a venir. Y la iglesia que no está predicando sobre la venida de Cristo es una iglesia que está dormida y hace parte de las cinco vírgenes insensatas, las 5 vírgenes que estaban dormidas. Nosotros sabemos que hay un remanente sobre la tierra que está despierto. Ese remanente, como está despierto, está predicando de la venida de Cristo, está santificándose, está dejando que el Señor trabaje porque el Señor está preparando a la iglesia. Y es necesario que nosotros dejemos que el Señor nos prepare, porque sin santidad nadie va a subir, nadie va a estar con el Señor. Y es el tiempo justo para que nosotros busquemos el rostro del Señor. Es el tiempo justo para que nosotros hagamos y cumplamos la misión que el Señor nos ha encomendado como iglesia. No para trincherarnos sobre esta tierra, sino para nosotros hablar del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y por tanto nosotros tenemos que estar aspirando de estar en el deseo profundo de entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y no nos podemos dar el lujo de estar pensando en cosas materiales, de estar apegado a esta tierra, a objetos, a cosas materiales, carro, casa, beca, todas las cosas que están en el mundo, porque la estructura del mundo es una estructura que produce pecado, que produce muerte. Y el Señor ya viene. Y va a ser quemada. Y va a ser quemada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 14, lo dice con claridad, de tal manera que el mensaje que le damos a los hermanos que nos están viendo por televisión es que busquen el rostro del Señor, que se santifiquen, que cumplan la misión, por cuanto el Señor nos ha dicho, id y predicad el Evangelio. Hay muchos pueblos, hay muchas ciudades donde se predica una falsa doctrina de prosperidad, doctrina de apostasía, y donde el agua, que es la palabra de Dios, escasea, no está por ninguna parte. Los pastores se dejaron engañar de Satanás y están predicando una doctrina que no corresponde con el verdadero evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo no ha cambiado. Es el mismo que predicaba Juan, es el mismo que predicaba Pedro, es el mismo que predicaba Pablo. Y por tanto, el modelo de nosotros ha sido la iglesia primitiva, pero es una iglesia sufrida, una iglesia de tribulación. Pero nosotros sabemos que lo que el Señor nos ha dicho, sus promesas son mayores. Y lo que nosotros aspiramos es que esas promesas se van a cumplir en el sí y el amén, porque la Biblia lo dice. Y la palabra de Dios es verdad, de Génesis a Apocalipsis. Mensaje para la iglesia: que huyan de esas iglesias donde se les está predicando prosperidad, donde se les está predicando prosperidad material, apostasía, donde están predicando un evangelio diferente. Sea anatema ese evangelio y regresen a la palabra de Dios. El centro debe ser la palabra de Dios y por tanto guardarse para el Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, que va a ser prontito, porque el Señor está a la puerta. Pastor, ¿qué va a pasar con los pastores que no están predicando lo que deben predicar? No están cumpliendo la misión del Señor, y es que si está ya el Señor a la puerta, ya el arrebatamiento está a la puerta, y este juicio, indignación, castigo, todo lo que hoy hemos hablado ya está a la puerta, y no preparen, no le enseñen esto a su vida. ¿Qué va a pasar con esos pastores? ¿Qué va a hacer el Señor con esos pastores? Ellos van a tener que rendir cuenta ante el Señor, porque no tienen temor de Dios. Y van a rendir cuenta porque nadie se quedará sin rendirle cuenta al Señor. Mucho más estos que han sido asignados a una misión. La misión no la han cumplido. Amén. Y por tanto, ellos le darán cuenta al Señor. Todavía tienen tiempo de arrepentirse. Amén. Que se arrepientan antes que se produzca
el rapto, acontecimiento que el hombre está esperando. Y es la iglesia la que va a subir, la iglesia santa, sin mancha, sin arruga, una iglesia especial para el Señor, una iglesia que el Señor anhela. Pastor, yo quiero también mencionar que el que cree en Jesucristo, pero la Escritura dice que es el que cree. Dice la palabra que el que está en Cristo, habla en presente, es el que cree, el que está como pámpano pegado allí a la vid. Porque muchas personas dicen, yo hice una profesión de fe hace muchísimo tiempo, pero ahora están en el mundo, están practicando el mundo, ahora están practicando la falsa doctrina, y estas personas están engañadas y creen que van a ser arrebatadas. Pero el que está engañado con doctrinas de error, con doctrinas de demonios, como dice la Escritura, no va a ser arrebatado. El que está practicando el mundo, así tú hayas recibido a Cristo hace mucho tiempo, así tú hayas recibido el bautismo en lengua de fuego, pero si tú estás practicando el mundo, con el mundo te vas a quedar aquí como morador del mundo y vas a ser juzgado. Y es tiempo de arrepentirse, buscar el rostro de Dios. Aleluya. Y anhelar que el Señor venga pronto. Yo creo que no hay más nada que decir por hoy, sino dejar en el aire una pregunta que estaremos resolviendo en el siguiente programa, y es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Debemos tener claro lo que hemos recibido y lo que hemos creído. Eso ha sido todo por hoy. Iglesia de Jesucristo, no olvides mantener tu lámpara encendida. No te acomodes sobre esta tierra, porque la comodidad trae frialdad. Nos vemos en la próxima emisión aquí en Preparándonos para la venida del Rey. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado para la venida del Rey? El Señor te está llamando en este tiempo. Las señales que el Señor dio en Mateo 24, las señales de fin, las señales de los últimos días de la historia de la humanidad, ya están cumplidas. Van a venir 7 años de juicio terribles sobre esta tierra, 7 años de tribulación y de gran tribulación. Pero el Señor Jesucristo en esta hora te está llamando. Si tú no conoces a Jesús, si tú no has abierto tu corazón a Cristo, es el único mediador entre Dios y los hombres, hoy te invitamos a que lo hagas, para que tú formes parte de esta esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Ya todo está cumplido, y el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia, puede venir hoy. Si tú quieres formar parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, yo te invito a que te arrepientas en esta hora. Dice la Escritura que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice también la palabra en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos ser declarados justos delante del Padre, y la única manera es que nos arrepintamos de los pecados y aceptemos a Jesús como único Señor y único Salvador. Tú puedes orar de esa manera conmigo. Padre, yo te doy las gracias porque me has dado vida física, y hoy estoy aquí delante de ti con un corazón abierto para poder arrepentirme delante de tu presencia. Me arrepiento de todos mis pecados, me arrepiento de haber hecho mi voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones, Señor Jesús. Entra a mi corazón, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Yo te pido que entres a mi corazón y lo hagas nuevo. Te pido que me des un espíritu nuevo. Yo te recibo, Jesús, en esta hora como mi único Señor, mi único Salvador, mi único Dios. Y te pido que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te pido que cuando suene la trompeta yo pueda partir contigo a la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, para vivir contigo por la eternidad. Si tú has hecho esta oración con fe, creyendo en tu corazón, déjame decirte que hoy eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Eres nueva criatura y eres heredera y coheredera con Cristo. Cristo viene pronto. Cuando suene la trompeta, tú podrás ir con el Señor, con la iglesia, para heredar esas promesas eternas. Las promesas de vivir en la nueva Jerusalén,
y de vivir en el milenio, 1000 años sirviéndole a Cristo y también una eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde.